Mis amados hermanos, amigos, familia, sean todos bienvenidos a la lectura de las Escrituras, versículo a versículo. Por favor, ya estamos ahí, ¿verdad? En Gálatas. Gálatas capítulo 2. Nos quedamos, la semana pasada leímos del versículo 1 al 10. Así que les voy a pedir hoy, ya sé que están cómodos, pónganse tantito de pie, por favor. Vamos a leer las Escrituras. Otra vez vamos a hacer esa dinámica porque son varios versículos de que yo leo un versículo, ustedes leen otro y así, ¿no? Nos vamos alternando, ¿sale? En el versículo 21 nos unimos. Empezamos en el versículo 11. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a orar. Padre, te agradezco que podamos una vez más reunirnos y platicar acerca de tu palabra. Te pido por favor que abras nuestro entendimiento y que el día de hoy conozcamos algo nuevo, algo diferente, algo que nos haga reflexionar y que haga que nuestra vida vaya en crecimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Está muy interesante lo que está pasando aquí con las iglesias de Galacia, porque las iglesias de Galacia están siendo invadidas por ciertos mensajes del evangelio que no son los correctos, y Pablo les está tratando de decir a ellos que pues que se pongan pilas, que las cosas no son así de que alguien viene a decirme algo y ya lo creo, sino que tengo que ponerme listo para que no cualquier persona venga a decirme algo que pueda estar manipulando el evangelio, ¿sale? Entonces vamos a ver qué pasó aquí con Pedro, ¿no? Porque aquí ya es un asunto que les está platicando Pablo a las iglesias de Galacia. Ya les platicó que él fue a Jerusalén, que habló con las columnas, que las columnas nunca le pidieron que circuncidara a Tito y que el evangelio que estaba compartiendo Pedro y los 12 y el que estaba compartiendo Pablo es exactamente el mismo evangelio, el evangelio de la gracia, ¿sale? Entonces ahora Pablo les va a platicar algo que le sucedió con Pedro, justamente para volverles a reiterar a los Gálatas que el evangelio que nosotros conocemos es el evangelio de la gracia, no es el evangelio de la ley, no es el evangelio de las obras, es el evangelio de la gracia, ¿ok? Pero cuando Pedro vino a Antioquía,
le resistí cara a cara porque era de condenar. Aquí está curioso, no sabemos qué está pasando, porque Pablo dice, yo estoy en Antioquía como responsable. Antioquía probablemente fue la primera iglesia de gentiles, es decir, de gente no judía. Y viene Pedro a la iglesia de Antioquía a visitarlos. ¿Sale? Para esto ya sucedieron muchas cosas. Para esto ya sucedió ¿cómo se llama? El concilio de ahí de Jerusalén. Entonces Pedro viene en forma de cuate, de amigo, a visitar a Pablo, ahí a la iglesia de Antioquía, ¿sale? Pero bueno, aquí dice Pablo que lo resistió cara a cara, no sabemos por qué, vamos a ver el 12 y ahí nos va a decir por qué. Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, acuérdense que Jacobo es el pastor allá en Jerusalén, antes de que vinieran gentes de allá, Pedro comía con los gentiles, ¿sale? Pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Wow. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pedro, acuérdense que Pedro, primero, él caminó con el Señor. ¿Estás de acuerdo, Yair? Él caminó. Era su cuate, el que a veces, pues, la verdad, la regaba, metía la pata, pero siempre fue el arrojado, el aventado. Cuando esa vez se iban en la barca en la noche y vieron por allá una sombra y se asustaron y ¡ay, un fantasma! El Señor les dijo, hey, tranquilos. Y Pedro, hey, si eres tú, di que yo vaya contigo. Y ahí va el Pedrito, ¿no? Ay, con todo el miedo, él hacía las cosas. Cuando el Señor Jesús se fue, él también fue el que se levantó y el que empezó a dirigir la iglesia porque ya no estaba el maestro. Entonces Pedro era un personaje es un personaje bastante interesante, pero mira ahora lo que está pasando. Pedro viene a visitar a la iglesia de Antioquía y le digo que esta iglesia de Antioquía era principalmente de gentiles, también había judíos, claro, pero su mayoría eran gentiles. Entonces, Pedro generó una amistad tal con la gente de ahí de Antioquía, con Pablo y todos los que se reunían en esa iglesia, que no tenía problema, Pedro, en comer con ellos. Y la cotorreaban, la pasaban bien, comían, sin ningún problema comían. Pero resulta que viene de la iglesia de Jerusalén cierta gente, ciertos judíos, y cuando Pedro los ve, como que se puso pálido y casi se le baja la presión, y lo que hace Pedro es alejarse y decir, no, yo con ellos no como, yo no, porque yo soy judío, yo no puedo comer con los gentiles. Y dice Pablo que Pedro hizo eso porque, ahí dice al final, ¿no? Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Está pasando algo raro ahí con Pedro, porque Pedro ya sabe que ahora que está en la gracia, él podía comer con los gentiles. Pero cuando llegó cierta gente de Jerusalén, dijo, no, yo no estoy con ellos, yo no estoy comiendo con ellos, yo soy judío, yo no puedo estar ahí con ellos. ¿Sale? Entonces por eso Pablo lo reprende, por eso en el versículo 11 dice que le resistió cara a cara, lo enfrentó. Pedro, el que caminó con el Señor, siendo confrontado por Pablo, que no conoció al Señor personalmente, pero por Jesús recibió revelación de lo que era el Evangelio y de la obra y el propósito que tenía Dios para su vida. Pedro está cuidando su imagen, su reputación delante de la gente de la iglesia de Jerusalén, pero está sacrificando el verdadero evangelio. Le está importando más el qué dirán que el conservar la pureza del evangelio, aun cuando él ya lo conoce. Entonces Pablo por eso lo enfrenta, lo confronta cara a cara. Y mire lo que dice el versículo 13.
y en su simulación participaban también los otros judíos. O sea, es que claro, miren, Pedro es una columna importantísima de la iglesia cristiana. Y por supuesto que si alguien ve que Pedro hace algo, pues todos dicen, pues vamos a hacerlo, porque él es Pedro, el que caminó con el Señor. Entonces, Pedro con su actitud, con esa simulación que dice Pablo, lo que hace es que jala a otra gente a hacer lo mismo que él, que simular. Más adelante Pablo va a usar una palabra muy fuerte. Vamos a terminar de leer el 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que a un Bernabé, fue también arrastrado por la ¿qué? Uy, ay. Y es que este Pablo era áspero en cómo decía las cosas, ¿eh? Entonces, Pablo no tuvo problema en enfrentar a Pedro cara a cara y hacerle saber que la estaba regando. La estás regando, Pedro. O sea, yo no sé si le dijo que era un hipócrita, pero ahí en la Biblia dice que la hipocresía de ellos, ¿no? Y esa hipocresía suena muy fuerte, Cari, pero ser un hipócrita es ser un actor, ponerte una máscara de algo que no eres, ¿no? Entonces, Pedro está súper a gusto conviviendo con los gentiles, pero llegan otros judíos y lo que hace es, no, se aleja precisamente para guardar un poquito su reputación como columna allá en la iglesia de Jerusalén, que allá en Jerusalén pues todos son judíos, ¿no? Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, ay, Dios, se está poniendo feo esto, se está poniendo feo el asunto, porque imagínense que están ahí en la iglesia, están sentaditos en una mesa, imagínense una mesa larga aquí y están todos ahí conviviendo como lo que son, como gente que fue alcanzada por la fe, gente contenta, platicando, oye, esto y aquello, Dios hizo esto, oye, ¿te acuerdas el vecino tal? No, hombre, Dios lo sanó y Pedro ahí entusiasmado, platicándoles también de las maravillas que Dios había hecho a través de la vida de Pedro. Están platicando ahí todos bien padre y de repente por la puerta entran esos judíos, los que venían de Jerusalén, y Pedro inmediatamente pues hace su silla hacia atrás y se levanta. Cuando Pablo se da cuenta de eso, lo que viene a hacer es confrontar a Pedro directamente y ¿dónde está? Delante de todos. Y dije a Pedro delante de todos. No sé si usted ha escuchado eso de que se reprende acá en lo privado y se reconoce a la gente en público. ¿Sí ha escuchado eso? Muchas veces lo hemos escuchado en mil lugares. Pues a Pablo le valió un cacahuate eso. Y reprendió a Pedro delante de todos. Pero tenemos que entender por qué lo hizo así Pablo. El problema es que Pedro estaba desacreditando, ¿cómo decir? Estaba modificando el evangelio de tal manera que los que estaban ahí se dieron cuenta de que lo que Pedro estaba haciendo no era correcto. Es decir, como lo que estaba haciendo Pedro tenía impacto directo en toda la gente, definitivamente Pablo tenía que reprenderlo en público para que la gente supiera que lo que estaba sucediendo ahí no era lo correcto. ¿Me expliqué? Entonces, por eso Pablo lo hace así. Enfrente de todos le dice a Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ese era el problema más serio que estaba teniendo la iglesia, ¿sí se acuerdan? Que los judíos querían que los gentiles empezaran a guardar todas sus tradiciones, que se aferraran a la ley, porque sin la ley no podían ser justificados. Entonces
Pablo le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si tú no puedes hacer algo, ¿por qué le pides a la gente que lo haga? ¿Con qué autoridad? ¿Cómo te pueden respetar o cómo te pueden considerar como una persona respetable si todo lo que tú estás diciendo no lo haces, no lo practicas? Es lo que le está diciendo Pablo. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Versículo número 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores le está diciendo Pablo, a ver, tú y yo, Pedrito, somos judíos de nacimiento. Nosotros no somos pecadores. ¿Por qué se expresa así Pablo? Porque la ley, acuérdense que fue entregada a los judíos. Entonces los judíos obviamente se dedicaban a tratar de guardar esa ley y tratar de no pecar en contra de Dios. Pero los gentiles, pues ellos no tienen ley. Ellos son pecadores de forma natural, como nosotros. De forma natural somos pecadores. Entonces, por eso le dice en el versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, nosotros sabiendo que el hombre no, fíjese en este versículo 16, Pablo 3 veces quiere dejarnos claro que la justificación no es por las obras de la ley. Mire, sabiendo que el hombre no, ahí está la primera, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados y por la fe de Cristo y no, segunda, por la ley, por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, ahí está la tercera vez, será justificado. Entonces, reiteradas ocasiones en este solito versículo 16, entonces quiere decir Pablo que nadie es justificado por las obras. Yo sé que por muchos años yo también he vivido así o viví así, pensando que si hacía esto o si hacía aquello iba a perder incluso mi salvación. Me dijeron muchas veces, tienes que cuidar tu salvación. ¿Cómo la cuidas? Con tus obras, portándote bien, haciendo las cosas, yendo a la iglesia, ayunando, orando, leyendo la Biblia, Si no haces nada de eso, segurito pierdes tu salvación. La salvación no se pierde por obras. Si la salvación no se gana por obras, tampoco se pierde por obras. ¿Me estoy explicando, familia? Todo lo que hacemos de venir a la iglesia, Mari, todo lo que hacemos de orar, de tener un proyecto de estar leyendo un capítulo diario de la Biblia, de orar los miércoles, de venir aquí los domingos, todo eso que hacemos es para nuestro crecimiento y no tiene que ver con nuestra salvación. Lo único que tiene que ver con nuestra salvación, Yair, es la obra que hizo Jesús. Y ya. Ese es el evangelio. Lo habíamos platicado la semana pasada. Que el evangelio puro es aquel en el que somos justificados por gracia y fe. No por gracia, fe y obras. Solo gracia y fe. ¿Sale? Entonces, insisto, Pablo está reiterando 3 veces en un solo versículo que el asunto no tiene que ver con las obras. No tiene que ver con las obras. Y mire, versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Está bien difícil este versículo, la verdad. No le entiendo nada. Otra vez. Y si buscando ser justificados en Cristo, ok. Y si buscando ser justificados, ok. Nosotros entonces
creemos, y lo acabamos de mencionar ahorita, que la única forma que podemos ser justificados es por la obra de Cristo, ¿no? Ok, ahí vamos bien. Si buscamos ser justificados por Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Ok. Y si resulta que lo que les estoy diciendo ahorita, de que solo por el sacrificio y la obra de Jesús somos justificados, si resulta que al final eso no es cierto y somos hallados pecadores, ¿es lo que está diciendo? Si resulta que lo que les acabo de decir no es cierto y al final somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? ¿Por qué está diciendo eso Pablo? Porque fue el mismo Cristo el que nos enseñó que el asunto no es por obras, que el asunto no, que lo que me contamina a mí no es lo que como. O sea que el asunto no tiene que ver con cosas externas, sino con cosas del corazón. Entonces, mire, vamos a leer rápido ahí en Marcos 7. Marcos 7. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos un problema con los alimentos, ¿no? Estaban todos sentados a la mesa, estaban comiendo bien a gusto, y cuando llegaron los otros judíos, Pedro se levanta para que los otros hermanos pues simplemente no dijeran nada de él, ¿no? Le di una cita, le dije Marcos 7. Marcos 7, ¿qué le dije? 7:18. Marcos 7:18. Marcos 7:18. ¿Ya está ahí? Jesús les dijo a sus discípulos, porque ya estaban acá en confianza, solitos, y Jesús les dijo, ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entienden? ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre, ¿qué? ¿No qué? O sea, nada externo nos puede contaminar según lo que está diciendo Jesús. Aquí están hablando de los alimentos. Nada de lo que tú comas te puede contaminar porque no entra en tu corazón. Porque no entra en su corazón, sino ¿en dónde? ¿Y sale dónde? Bueno, no sé si era necesario que dijeran eso, pero ya nos enteramos, ¿no? Comemos y ya sabemos por dónde sale y a dónde va. Esto decía que haciendo limpios todos los alimentos. O sea, Jesús está rompiendo ahí claramente con el tema, con esa regla tan estricta que tenían los judíos respecto a los alimentos. Les está diciendo, dense cuenta, por favor. Dense cuenta, por favor, que han estado ustedes luchando con cosas externas toda su vida. Que si no puedo hacer esto, que si no puedo hacer aquello. Cuiden su corazón. Cuidemos nuestro corazón, familia. De verdad. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve estar aquí todos los domingos, leer la Biblia cada diario, un capítulo diario, estar orando, si no logro amar a mi vecino? Si no dejo de hablar cosas de la gente. Puedo ser el más espiritual, ¿y de qué me sirve si no he logrado saludar al vecino que me cae gordo? Porque ese no saludarlo está saliendo de aquí. Y eso sí es lo importante. ¿De qué sirve que yo sepa que tengo que amar a mi prójimo si es lo que menos hago? Y aparte Pablo en Romanos no se cansó de decirnos sobre los dones, sobre la ley, sobre todo está el amor al prójimo. Por eso Jesús les está diciendo eso. Versículo 20, pero decía, estamos ahí en Marcos 7, 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre.
Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. El no quererlo saludar, el me cae gordo, el que ya me tiene hasta el gorro. Eso sale del corazón y es lo que nos está pidiendo Jesús que cuidemos. Salen los pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan. Eso es lo que nos contamina. Yair, hay muchas cosas externas, mano, que pensamos que nos hacen daño, que nos contaminan. Y lo que realmente contamina al hombre está aquí. Está aquí. Los celos, la envidia, el enojo, la ira. Y de ahí otras cosas peores. Homicidios, adulterios, fornicaciones. Porque le dices a tu esposa que la amas, pero en cuanto tienes oportunidad, buscas a otra mujer. Eso es terrible. Y eso está contaminando tu corazón y está contaminando a otra gente. Eso es terrible. Por eso Jesús está diciéndonos, abusados mis chavos. Lo importante está aquí adentro. ¿Oíste que fue dicho, no matarás? Pues yo te digo que si le dices tonto a tu hermano, ya pecaste. Pero Yair, no es la palabra tonto. Es cuando de aquí realmente crees que es un tonto y se lo dices para herirlo. Porque a lo mejor le dices, hey, tonto, y estás cotorreando con tu hermano. Pero la intención al decirlo es realmente lo serio, lo preocupante, ¿no? Por eso está diciendo Pablo, vamos a regresar a Gálatas, que si resultara entonces que somos hallados pecadores por creer que Cristo nos justificó, entonces Cristo se está convirtiendo el que nos mueve a pecar. Claro que no, por supuesto que no, claro que no. Al contrario, Cristo Jesús Él es la esencia del Evangelio. Él es la esencia de las buenas noticias. Él es las buenas noticias. Versículo número 18. Porque si las cosas que destruí, ¿qué cosa destruí? Esa idea de que yo soy justificado por obras. Ahorita es lo que estamos haciendo realmente. Porque si ustedes no me dejan mentir, la mayoría de los que estamos aquí hemos creído por mucho tiempo que es el portarme bien lo que me va a llevar al cielo. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto lo que estoy diciendo? Todos los que estamos aquí pensamos que por portarme bien voy a llegar al cielo. Y nosotros estamos destruyendo eso. Por eso dice aquí, porque si las cosas que destruí, es decir, esa idea de que por mis obras voy a ser justificado, si yo esa idea la vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es decir, si ya aprendimos hoy, familia, que no es un asunto de obras, no puedo al rato volverme a abrazar eso de por mis obras voy a ser justificado. Porque si vuelvo a abrazar eso, dice Pablo que me hago un transgresor. Es decir, ya no tengo remedio. ¿A qué estamos jugando? O el evangelio es así o no es así. Versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Al final la idea, familia, es esa, que vivamos para Él. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. Que si
que si le voy a dar de cenar a mi esposo, aunque él, la neta es que no se lo merece, es como si yo le estuviera dando de cenar a mi Señor. ¿Por qué? Precisamente porque mi marido no se lo merece. Ah, esa es la gracia, Yair. Esa es la gracia, hermano, que nosotros no nos lo merecemos. Y Dios, dale, hijo. Ahí está. No, yo no tengo otra forma de concebir la gracia más que eso. Que sin merecerlo, Él nos está ofreciendo todo. Esa es la gracia. Imagínate que tu esposa te hizo enfurecer y tú tenías planeado comprarle un vestido. Y por haberte hecho enfurecer, ¿qué haces? Dices, no, ya que te voy a andar comprando. Pero la gracia es, aunque me hiciste enfurecer, aquí está tu vestido, mi amor. Esa es la gracia. Ese es el evangelio. Que nadie de los que estamos aquí, nadie nos merecemos lo que Jesús hizo por nosotros. Y Él dijo, ahí voy, porque te amo. Esa es la gracia. Entonces, vamos a vivir para Dios, a fin de que todo lo que hagamos sea eso, vivir para Dios. Versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nosotros como creyentes tenemos el privilegio, familia, de que Cristo habite en nosotros. De que este cuerpo vaya perdiendo como que autoridad sobre nosotros y que sea ahora Cristo el que empiece a manifestarse en nosotros. ¿Sale? Pero eso ¿cómo se da? Pues teniendo una relación con Él. No podemos esperar que mágicamente pasen las cosas. Que si no lo busco, que si no quiero entender su palabra, pues algo pasa en mi vida. Así no funciona. Tengo que buscarlo. Tengo que buscarlo. Cuando tú te encuentras con una persona, de primera instancia te creas una idea de ella. La mayoría de los que me conocen a mí dicen, la primera vez que te vi supe que eras el hombre más payaso del mundo. Pero hoy que te conozco, sigo creyendo que eres un payaso, pero buena onda. Y es que ¿qué estoy diciendo con esto? Que para poder crear una relación con alguien, lo que tiene que haber es comunicación. Tienen que hablar, tienen que pasar tiempo juntos, tienen que hacer cosas juntos. Y entonces ahora sí dices, esta persona es así. Yo lo vi, un payaso, ya lo conozco. Sí, sigue siendo payaso, pero es chido, es buena onda, es inteligente, es honesto, sincero. Me dice las cosas como van. Y así es con Dios. Hoy decimos que Dios es grande, que Dios es bueno, que Dios es justo. A lo mejor porque lo hemos oído. Pero qué maravilla es, Yair, cuando tú por conocerlo dices, ay, sí, realmente eres bueno. Gracias. Gracias. Y nosotros, Yair, no concebimos la bondad de Dios por las cosas materiales, ni por la vida, ni por la muerte, ni por la salud, ni por la enfermedad. Nosotros sabemos que Dios es bueno porque todo lo que nos pase, todo lo que nos suceda, es porque Dios tiene una intención de bien para nosotros, incluso si morimos, incluso si morimos.
esta pandemia, de verdad, si algo nos debió enseñar y recordarnos, es que aquí en esta tierra estamos de paso, pero que vamos hacia una gloria que no se compara con nada y que muchos ya la están disfrutando y que aunque a nosotros nos duele, debemos conservar la esperanza de que algún día vamos a estar allá con nuestro Señor, con nuestro Salvador y disfrutar de su gloria, de su presencia junto con los que ya se nos adelantaron. Así tiene que ser. Y aunque se quieran salir las lágrimas y lo que sea, tenemos que abrazar esa esperanza. Porque si no, ¿qué chiste tiene todo esto? Si no tenemos una esperanza, ¿qué chiste? Nuestra esperanza está en Él y en lo que viene. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no puedo estar caminando solamente pensando en mis propósitos, en mis proyectos, en mis metas. Tengo que incluir a Dios, no en lo que yo quiero lograr, sino en lo que Él quiere hacer conmigo. Si usted me pregunta cuántas veces pensé que yo iba a estar aquí, nunca. Y aquí estamos. Cada uno de nosotros aquí estamos. Porque Él así lo planeó. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Para qué? Tal vez me hago una idea, pero Él es el que sabe por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Pero todo lo que vivamos ahora lo tenemos que vivir en la fe del Hijo de Dios. Es decir, confiando en Él. Se va a oír medio romántico esto, pero confiando en Él ciegamente. No sé cómo, no sé cuándo, pero yo sé que tú estás haciendo algo con mi vida, con tu vida, Mari. Yo sé que la situación que tú estás viviendo y tu familia es difícil, pero va a llegar el momento en que voltees atrás y digas, gracias por lo que permitiste que viviera, porque por eso ahora yo soy la mujer que soy. Así tiene que ser. Aunque esa situación, esa circunstancia sea complicada, nos está formando Dios. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que depositar nuestra fe plena en Él. Aunque las cosas no parezcan bien, tenemos que hacerlo. Cristo, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gracias, precioso Jesús, por eso que hiciste por nosotros sin que lo mereciéramos. Versículo 21, con esto terminamos, familia. No desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. Me aferro a la gracia de Dios. Yo no puedo agarrar la gracia de Dios, hacerla bolita y aventarla a la basura. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por mis obras fuera la justicia, ¿para qué vino el Señor Jesús a sufrir aquí a esta tierra? ¿Para qué? Entonces, digamos y seamos un poquito como Pablo en ese sentido, no desechemos la gracia. Aferrémonos a la gracia. De tal manera que cuando nos equivoquemos, sepamos voltear a Dios y decirle, perdóname por favor. Y gracias, porque sé que tú no me desechas a pesar de mi error. Estamos viviendo en la gracia. La gracia, si la podemos traducir en otras palabras, yo podría decir amor incondicional.
Porque en el momento que empiezas a poner condiciones para recibir algo, ya no es gracia. Jesús nos lo enseñó con una parábola. Ya no sería gracia, ya sería, te pago por algo que hiciste. Ya no es gracia. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar para despedirnos. Yo no sé para qué Dios permitió que se escribiera esto de que Pablo confrontó a Pedro ante una situación. Pero sí, algo sí me queda claro. Algo sí me queda súper claro. Que aun cuando una persona es columna, que aun cuando una persona es esencial en una congregación, en una iglesia, aun cuando una persona es el encargado, el líder, el dirigente, el responsable de una iglesia, sigue expuesto a que su carne, su esencia, brote, se manifieste y se equivoque. Pedro caminó con el Señor. El mismo Señor le dio una visión cuando fue a buscar a Cornelio y le dijo, no llames impuro a lo que Dios ya limpió. Y aún así, él se atrevió a rechazar a los gentiles cuando otros lo veían. Porque mientras los otros no lo veían, bien a gusto, ¿no? Comiendo acá una chuletita ahumada. Pero cuando llegaron los otros judíos, él simplemente se alejó. ¿Por qué? ¿Por qué está escrito eso ahí? ¿Con qué sentido está escrito todo eso ahí? Para que no vivamos de apariencias, Yair. Para que seamos genuinos. Para que seamos netos. Para que seamos reales. No venir aquí y fingir santidad e ir a la casa a gritarle a toda mi gente. ¿Estoy explicando? Para todas esas cosas están escritas esas aquí. Ahora, si ya se escribieron, la idea, Cari, es que vayamos a casa y que nos esforcemos por estar practicando esas cosas. ¿Sale? Venimos aquí a cantarle a Dios, venimos aquí a orarle a Dios, venimos aquí a adorar a Dios. Y nuestro trabajo, familia, nuestro trabajo es que la adoración que hacemos aquí, la alabanza que hacemos aquí, la oración que hacemos aquí, la llevemos a casa. No puedo venir a adorar aquí y gritar en mi casa. Y si grito, me doy unas cachetadas o a ver qué hago, pero tengo que adorar a Dios en mi casa. Tengo que orar a Dios en mi casa. Tengo que buscar a Dios en mi casa. ¿Sale? Gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios por lo que nos permite aprender. ¿Qué les parece si oramos? Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Y gracias, bendito Dios, porque tú nos permites entender ciertas cosas. Te pido con todo mi corazón que cada uno de mis hermanos se lleve algo sembrado en su corazoncito y que tú, Padre Santo, nos ayudes a cada uno a crecer en tu palabra y a anhelarte y a desearte más. No solamente aquí, sino más bien cuando no estamos aquí. Eso va a ser lo importante y ese va a ser el reto. Que cuando yo esté en la escuela con mis amigos, con mi familia, que cuando yo esté con mi pareja, con mis hijos, en mi trabajo, allí yo te pueda adorar, yo te pueda bendecir, sin ser un religioso, sino siendo un hijo que te ama, que te anhela y que te desea. En el nombre de Jesús. Muchísimas gracias. Amén y amén.
Diga conmigo fuerte, amén. Gracias a Dios por su palabra.